En el tórrido verano de 1912, Tomás Ricardo se reencontró con María Teresa bajo las circunstancias más inesperadas, en la hacienda La Desolada, en el corazón de la Extremadura rural. Durante los meses que siguieron, el vínculo entre ellos, forjado a la sombra de una pérdida compartida, enfrentó los desafíos del campo, del luto y de una familia que observaba en silencio. Hasta que una simple conversación al atardecer, junto al pozo seco, reveló una verdad que había permanecido oculta en el corazón de la propia hacienda y que cambiaría sus destinos para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo estuviera tan cerca, oculta a plena vista durante tanto tiempo? Antes de contarte cómo una promesa susurrada en un lecho de muerte se convirtió en el secreto que lo definía todo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta revelación desencadenó en los áridos campos de La Desolada. Para Tomás Ricardo, la vida se había detenido 5 años atrás. En apenas unas semanas, una epidemia de fiebres se llevó a su esposa, Elena, y a su pequeño hijo, dejándolo solo en una casa demasiado grande y con un silencio que pesaba más que cualquier losa. Desde entonces, se había convertido en una especie de tumba andante, un hombre de casi 40 años, cuyo único propósito era el trabajo brutal. Cada amanecer era un castigo que aceptaba con resignación. Se lanzaba a los campos no para cultivar la vida, sino para agotar la suya propia, para llegar a la noche tan exhausto que los fantasmas no tuvieran fuerza para visitarlo en sueños. Su dolor era un animal salvaje al que alimentaba con sudor y soledad. La Desolada, que en tiempos de Elena había sido un remanso de prosperidad y risas, ahora era un reflejo de su alma rota. El polvo se acumulaba sobre los muebles como una mortaja, y las ventanas, siempre entornadas, apenas dejaban pasar una luz tenue y triste. Los campos agrietados suplicaban un agua que su dueño se negaba a darles, como si la propia tierra debía compartir su sed de vida. El jardín, antes el orgullo de su esposa, con sus rosales y jazmines, era ahora un amasijo de malas hierbas y ramas secas, un testimonio silencioso de un corazón abandonado por la esperanza. La hacienda entera parecía contener la respiración, esperando un final que nunca llegaba. Elvira, la anciana ama de llaves que lo había visto nacer, era la única presencia constante en aquella casa de silencios. Se movía por las estancias con la discreción de una sombra, respetando el luto de su señor con una devoción casi religiosa. Conocía la profundidad de su herida y rezaba en secreto por un milagro que le devolviera las ganas de vivir, pero nunca se atrevía a romper el pacto de silencio que gobernaba la hacienda. Mientras tanto, los jornaleros y vecinos del pueblo cercano hablaban de él en susurros. Para ellos, Tomás era un hombre marcado por la desgracia, una figura a la que se respetaba y se temía a partes iguales, como si su dolor fuera contagioso y pudiera extenderse por aquellos campos resecos. Fue una tarde de finales de agosto, cuando el sol caía a plomo y el aire vibraba con el canto de las cigarras, que la rutina de Tomás se hizo añicos. Una figura apareció en el polvoriento camino que conducía a la casa principal. Era una mujer joven, vestida con ropas de ciudad que desentonaban con el paisaje, con una única maleta en la mano y la mirada de quien ha recorrido un largo camino para huir de algo. Tomás, que regresaba del campo con los hombros vencidos y la camisa pegada a la piel por el sudor, se detuvo en seco. Su corazón, o lo que quedaba de él, dio un vuelco doloroso al reconocerla, un latido que creía olvidado para siempre. Era María Teresa, la hermana menor de Elena. Hacía años que no la veía, desde el funeral, donde su rostro adolescente había sido un borrón de lágrimas y confusión. Ahora era una mujer, y el parecido con su hermana era tan asombroso como cruel. Había huido de Madrid, escapando de un compromiso roto y un escándalo que había manchado su nombre, buscando refugio en el único lugar que le quedaba en el mundo. Para Tomás, su llegada fue como ver a un fantasma con el rostro equivocado. Cada gesto, cada inflexión de su voz era un eco de Elena, pero había en ella una chispa de desafío, una fuerza que su hermana nunca tuvo.
Su primer instinto fue negarle la entrada, cerrar la puerta a ese recordatorio viviente de todo lo que había perdido, proteger el santuario de su dolor de cualquier intrusión. Pero la desesperación en los ojos de la joven y el peso de una vieja promesa hecha a su difunta esposa se lo impidieron. Le ofreció cobijo a regañadientes, con la frialdad de quien cumple con una obligación ineludible. Las condiciones fueron claras y escuetas. Tendría un techo y comida, pero su presencia debía ser discreta, casi invisible. No quería conversaciones, no quería preguntas, no quería vida en una casa que había consagrado a la muerte. Los primeros días fueron una tortura silenciosa. Se cruzaban en los pasillos como dos extraños que comparten una penitencia, sin apenas mirarse. Las comidas en el gran comedor eran un suplicio, marcadas por el sonido de los cubiertos contra los platos y las miradas furtivas que ninguno de los dos se atrevía a sostener. Tomás se refugiaba en el trabajo hasta la extenuación, mientras María Teresa intentaba encontrar su lugar en aquel mausoleo. Pero ella no era una mujer que se conformara con ser invisible. Poco a poco, con una delicadeza que desarmaba, comenzó a devolverle la vida a la casa, abriendo las ventanas para que entrara el sol y limpiando el polvo que había sellado los recuerdos. El primer enfrentamiento, aunque silencioso, ocurrió en el jardín. Un día, Tomás la encontró de rodillas entre las malas hierbas, arrancándolas con una determinación feroz, sus manos sucias de tierra. Estaba intentando rescatar los rosales que Elena había plantado. Él sintió una oleada de ira, como si estuviera profanando un santuario sagrado. Estuvo a punto de ordenarle que se detuviera, de gritarle que dejara en paz a sus muertos. Pero algo en su tenacidad, en la forma en que el sudor perlaba su frente mientras luchaba por devolverle la dignidad a aquel pedazo de tierra abandonado, lo paralizó. Por primera vez en 5 años, alguien más estaba luchando por la desolada. Aquel gesto, aquella pequeña rebelión en el jardín, fue el primer temblor en los cimientos del luto de Tomás. No dijo nada, ni ese día ni los siguientes, pero algo en su interior había cambiado. Observaba a María Teresa desde la distancia, con una mezcla de resentimiento y una curiosidad que le avergonzaba. La veía moverse por la casa, devolviéndole un orden que él había desterrado, y en sus gestos no encontraba solo el eco de Elena, sino una voluntad de hierro, una determinación por no dejarse consumir por la tristeza que a él lo había devorado. Era como si la vida, a la que tanto había rehuido, hubiera entrado por la fuerza en su fortaleza y se negara a marcharse. La desolada no era solo una casa, era un mausoleo, y su santuario principal era la habitación de Elena. Llevaba 5 años cerrada a cal y canto. Nadie entraba allí, salvo Elvira, una vez al mes, para quitar el polvo con la delicadeza de quien atiende un altar. Las persianas siempre estaban bajadas, manteniendo el cuarto en una penumbra perpetua, donde los objetos parecían suspendidos en el tiempo. Sobre el tocador, el cepillo de plata de Elena conservaba aún algunos cabellos atrapados en sus cerdas. Su libro de oraciones descansaba en la mesilla de noche, abierto por la última página que leyó. Tomás pasaba por delante de esa puerta cada día, y cada día sentía que el corazón se le encogía, como si tras ella no solo estuviera el recuerdo de su esposa, sino el fantasma de la felicidad que nunca volvería. Para María Teresa, aquella puerta cerrada era un símbolo de todo lo que no se podía nombrar en la hacienda. Sentía una curiosidad teñida de respeto y temor. No se atrevía a preguntar, pero la presencia de esa habitación sellada pesaba en el ambiente, recordándole constantemente que ella era una extraña en un mundo que no le pertenecía, una usurpadora en el reino de una reina muerta. A veces, por la noche, cuando el silencio de la casa era más profundo, creía oír susurros tras la puerta, ecos de conversaciones pasadas, y se preguntaba si alguna vez podría encontrar su propio lugar en una tierra tan habitada por los fantasmas del pasado. El aislamiento de Tomás no era solo emocional, sino también social. En el pueblo, su dolor se había convertido en una especie de leyenda local.
Cuando bajaba por provisiones, lo cual ocurría raramente, la gente se apartaba a su paso. Las conversaciones se detenían y las miradas que recibía eran una mezcla de lástima y un temor supersticioso. Lo veían como un hombre tocado por la tragedia, alguien a quien la desgracia seguía como una sombra. Nadie se atrevía a hablarle de su pérdida, ni a ofrecerle un consuelo que sabían inútil. Su silencio se había contagiado a la comunidad, que prefería tratarlo como a un monumento a la pena, algo que se observa de lejos, pero no se toca. La llegada de María Teresa no hizo más que avivar los fuegos de la murmuración. Una mujer joven y sola, viviendo bajo el mismo techo que su cuñado viudo, era un escándalo en potencia para la moral estricta de la época. Las mujeres cuchicheaban tras sus abanicos, a la salida de misa, y los hombres hacían comentarios maliciosos en la taberna. La historia de su compromiso roto en Madrid había llegado a oídos del pueblo, y ahora se la veía como una mujer de reputación dudosa, una tentación peligrosa para un hombre vulnerable. Para ellos, su presencia en la desolada no era un acto de caridad, sino una afrenta a la memoria de Elena. El padre Miguel, el párroco, se sintió en la obligación de intervenir. Se presentó en la hacienda una tarde con el pretexto de interesarse por la salud de Tomás. Pero sus palabras, envueltas en una falsa piedad, eran dardos envenenados. Habló de la importancia de guardar las formas, del respeto a los difuntos y del peligro de las habladurías. No acusó a Tomás directamente, pero su mensaje era claro. La presencia de María Teresa era indecorosa y debía terminar. Tomás lo escuchó con una frialdad glacial, sin decir una palabra, y lo despidió en la puerta con un gesto que zanjaba la conversación. Aquella visita, sin embargo, dejó una nueva capa de amargura en su alma. La presión externa, en lugar de separarlos, comenzó a forjar entre ellos un vínculo inesperado, una especie de alianza silenciosa contra un mundo que los juzgaba. Empezaron a compartir una soledad que ya no era individual, sino compartida. María Teresa sentía el peso de las miradas en el pueblo tanto como Tomás, y por primera vez él vio en ella no a la hermana de su esposa, sino a una compañera en el exilio. No hablaban de ello, pero en las miradas que cruzaban en la mesa del comedor había un entendimiento tácito, el reconocimiento de que ambos estaban atrapados en la misma jaula invisible. Los días se convirtieron en semanas, y un ritmo lento y precario se instaló en la hacienda. María Teresa había conseguido rescatar una parte del jardín, y los primeros brotes de los rosales eran como una pequeña victoria contra la desolación. Tomás seguía trabajando de sol a sol, pero ahora, a veces, se detenía un instante a observar aquel pequeño milagro de vida que crecía junto a la casa. Un día, mientras reparaba una cerca, se hizo un corte profundo en la mano. La sangre manaba sin control, y fue María Teresa quien acudió con vendas y agua. Al sentir sus manos firmes y cuidadosas limpiando la herida, Tomás sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el dolor. Fue un contacto breve, casi clínico, pero rompió una barrera invisible entre ellos. Aquella noche, Tomás no pudo dormir. El recuerdo del tacto de María Teresa lo atormentaba. Se sentía sucio, un traidor. Se levantó y, como un sonámbulo, se dirigió al salón, donde el retrato de Elena presidía la estancia. La miró fijamente, buscando en sus ojos pintados la absolución o la condena. Recordó la promesa que le había hecho en su lecho de muerte. «Cuida de mi hermana, no la dejes sola». Él había creído que cumplir esa promesa significaba darle un techo, pero ahora se daba cuenta de que tal vez significaba algo más, algo que le aterraba admitir. La lealtad a su esposa muerta y la incipiente conexión con la mujer viva que ahora habitaba su casa libraban una batalla silenciosa en su interior. María Teresa, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. El afecto que empezaba a sentir por Tomás estaba teñido de culpa. Querer al hombre que había sido el amor de la vida de su hermana le parecía una profanación. Se sentía como una ladrona, robando un afecto que no le correspondía, ocupando un lugar que la muerte había dejado vacante. Cada vez que sus miradas se encontraban y sostenían un segundo más de lo debido, sentía una punzada de vergüenza. El amor, si es que aquello podía llamarse amor, se sentía como un pecado,
una traición a la sangre y a la memoria. Fue durante la revisión de unos viejos libros de cuentas que encontraron un resquicio de luz. La hacienda estaba en peor estado de lo que Tomás quería admitir. Las deudas se acumulaban y la sequía que cernía sobre la región amenazaba con dar el golpe de gracia. María Teresa, con una mente práctica que sorprendió a Tomás, empezó a buscar soluciones, a proponer cambios en los cultivos, a hablar de vender una parte del ganado para saldar las deudas más urgentes. Por primera vez, hablaban no del pasado, sino del futuro, un futuro incierto y amenazador, pero un futuro al fin y al cabo. La amenaza de perder la desolada se convirtió en un enemigo común. Don Vicente, el terrateniente vecino, comenzó a rondar la propiedad como un buitre, haciendo ofertas insultantemente bajas por las tierras, saboreando la desesperación de Tomás. En una ocasión, se encontró con María Teresa en el camino y le hizo un comentario despectivo sobre cómo una mujer de ciudad no podía entender los problemas del campo. La respuesta de ella fue tan cortante y directa que dejó al hombre sin palabras. Cuando Tomás se enteró, una extraña sensación de orgullo se apoderó de él. Ella no solo estaba luchando por su propio refugio, estaba luchando por la desolada. Una tarde, mientras revisaban unos mapas antiguos de la propiedad en el despacho de Tomás, María Teresa encontró un pequeño diario encuadernado en cuero en el fondo de un cajón. Pertenecía a Elena. Su primera reacción fue cerrarlo, sintiendo que estaba invadiendo un terreno sagrado. Pero Tomás, con la voz rota, le pidió que lo leyera. Quería, por una vez, escuchar la voz de su esposa a través de otra persona, como si eso pudiera hacerla menos dolorosa. Fue un acto de desesperación, una rendición a la necesidad de compartir un dolor que lo estaba consumiendo. María Teresa comenzó a leer en voz baja. Las primeras páginas hablaban de su amor por Tomás, de sus sueños para la hacienda, de la alegría por el nacimiento de su hijo. Cada palabra era una puñalada para ambos. Pero a medida que avanzaba, el tono del diario cambiaba. Elena hablaba de sus miedos, de su frágil salud y de una profunda preocupación por el futuro de su hermana pequeña, a quien describía como un espíritu libre atrapado en las rígidas convenciones de la ciudad. Escribía sobre su deseo de que María Teresa encontrara un lugar donde pudiera ser ella misma, un lugar como la desolada. La lectura se detuvo cuando llegaron a una entrada escrita pocas semanas antes de su muerte. En ella, Elena confesaba un temor que la carcomía, el miedo a que Tomás se encerrara en sí mismo si algo le ocurría a ella. Le pedía a un Dios en el que apenas confiaba que si él tenía que seguir viviendo, no lo hiciera solo. Escribía: «Espero que encuentre a alguien que le devuelva la luz, alguien que ame esta tierra como yo la amo. No importa quién sea, solo que no deje que esta casa muera con nosotros». La habitación quedó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de un sollozo ahogado, que no sabían si era de Tomás o de María Teresa. Aquellas palabras, escritas desde la tumba, fueron una revelación. No eran una prohibición, sino un permiso, una bendición. Elena no les pedía lealtad a su muerte, sino a la vida que ella había amado. Para Tomás, fue como si una pesada cadena que llevaba 5 años arrastrando se rompiera de repente. La culpa no desapareció, pero cambió de forma. Se dio cuenta de que honrar a Elena no significaba dejar morir la hacienda y su propio corazón, sino todo lo contrario. Significaba luchar por mantener vivo todo lo que ella había amado. Esa noche, por primera vez, cenaron en la galería, bajo las estrellas, en lugar de en el sombrío comedor. No hablaron del diario, no era necesario, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. La tensión ya no era de culpa y prohibición, sino de una posibilidad frágil y aterradora. Se miraron a través de la mesa y en sus ojos ya no había solo el reflejo de un fantasma compartido, sino el tímido destello de 2 almas que, quizás, tenían derecho a un nuevo comienzo. El camino por delante seguía siendo incierto. La sequía empeoraba, las deudas seguían ahí y el juicio del pueblo no desaparecería de la noche a la mañana. Pero por primera vez en 5 largos años, la desolada no parecía un final, sino un punto de partida.
La lucha por salvar la tierra se había convertido en la lucha por salvarse a sí mismos, y ahora, por fin, sabían que no tenían que librarla solos. El silencio del luto comenzaba a resquebrajarse, dejando entrar un hilo de aire fresco, un susurro de esperanza en mitad de la desolación. El silencio que siguió a la lectura del diario fue más denso que cualquiera de los que habían compartido hasta entonces. No era un silencio de incomodidad o de luto, sino un silencio de asombro, de revelación. Las palabras de Elena, leídas en la voz de su hermana, habían llenado la habitación no con la tristeza de su ausencia, sino con la fuerza de su amor y su deseo de vida. De repente, la lealtad a la memoria de Elena ya no significaba permanecer anclado en el dolor, sino todo lo contrario. Era como si les hubiera dado permiso para vivir, para sentir, para buscar una salida a la desolación. Aquella noche, por primera vez, Tomás no vio en María Teresa el fantasma de su esposa, sino a la mujer a la que su esposa le había encomendado de alguna manera la tarea de seguir adelante. A la mañana siguiente, el aire en la casa era distinto. Había una fragilidad nueva, como el cristal fino. Se movían con un cuidado inusual, temerosos de romper el delicado equilibrio que se había creado. Durante el desayuno, sus miradas se encontraron sobre las tazas de café y por primera vez no hubo un desvío inmediato. Se sostuvieron la mirada un instante, un segundo que contenía todo lo no dicho, el agradecimiento, la confusión, el miedo y una pregunta silenciosa sobre lo que vendría después. No hablaron del diario, pero su eco resonaba en cada gesto. Tomás se dio cuenta de que el peso que cargaba sobre los hombros se había aligerado, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no lo sentía como una condena que debía llevar en solitario. Pero la tierra no esperaba a que los corazones sanaran. La sequía se había recrudecido y los campos de la desolada, ya castigados por años de abandono, se agrietaban bajo un sol inmisericorde. El pozo principal bajaba de nivel cada día y los jornaleros empezaban a murmurar, temiendo perder sus trabajos si la cosecha se perdiera por completo. La amenaza de la ruina, que había sido una sombra lejana para un Tomás sumido en su apatía, se convirtió de pronto en una realidad tangible y urgente. La revelación del diario le había devuelto una razón para luchar, pero, quizás, ya era demasiado tarde. La propia naturaleza parecía empeñada en recordarle que la vida, una vez descuidada, no siempre ofrece segundas oportunidades. Fue la necesidad y no el deseo la que los unió en el campo. Dejaron a un lado la contención emocional y se entregaron a una batalla desesperada contra el tiempo y el clima. Tomás, desempolvando conocimientos que creía olvidados, comenzó a organizar cuadrillas para profundizar los canales, mientras María Teresa, con una energía que sorprendió a todos, se encargó de la administración, racionando el agua y los alimentos para los animales con una eficiencia implacable. Trabajaban codo a codo desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba, cubiertos de polvo y sudor, compartiendo el pan duro y el agua escasa. En esa lucha compartida, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por el respeto mutuo y la camaradería forjada en la adversidad. Un día, mientras revisaban el estado de un viejo olivo que Elena había amado especialmente, Tomás se detuvo. Con la voz ronca por el polvo y la emoción contenida, compartió un recuerdo. Habló de cómo Elena creía que aquel árbol era el alma de la finca, que mientras él se mantuviera en pie, la desolada sobreviviría. No lo dijo con la agonía del recuerdo, sino con una melancolía serena, como quien comparte un tesoro. María Teresa lo escuchó en silencio, conmovida no solo por la historia, sino por el hecho de que él se le estuviera contando. Era la primera vez que hablaba de su hermana sin que el dolor lo silenciara, la primera vez que un recuerdo no era una herida, sino un legado de fortaleza que ahora, de alguna manera, compartían los dos. Desde la cocina, con las manos enharinadas, Elvira los observaba, la anciana ama de llaves, que había sido testigo mudo de 5 años de oscuridad, sentía que su corazón, viejo y cansado, volvía a latir con una esperanza que creía perdida. Veía el cambio en su señor, la forma en que su espalda ya no estaba tan encorvada.
el brillo de determinación que había reemplazado la opacidad de la resignación en sus ojos. Y veía a la señorita María Teresa, no como una intrusa, sino como el catalizador de un milagro terrenal. Sus rezos silenciosos habían cambiado. Ya no pedía consuelo para un alma en pena, sino fuerza para dos almas que luchaban juntas por renacer de las cenizas. La noticia de que en la desolada se volvía a luchar corrió como la pólvora por el pueblo, y llegó a oídos de don Vicente. El terrateniente, lejos de sentirse intimidado, vio en aquella repentina actividad una señal de desesperación final. Se presentó en la finca una tarde con su sonrisa untuosa y una oferta envenenada. Ofreció comprar una parte de las tierras, las más cercanas al río, a un precio ridículo, presentándolo como un acto de generosidad para ayudar a Tomás a superar la crisis. Su intención era clara: desmembrar la propiedad poco a poco, aprovechándose de su debilidad para quedarse con lo mejor de ella. Su presencia y sus palabras fueron como echar sal en una herida abierta. Para sorpresa de don Vicente y de la propia María Teresa, Tomás no se derrumbó. Lo escuchó con una calma gélida, con la mirada fija en el horizonte polvoriento de sus tierras. Cuando el hombre terminó de hablar, Tomás se giró lentamente y con una voz que no admitía réplica, rechazó la oferta. Dijo que la desolada no estaba en venta, ni una sola hectárea, y que prefería verla convertida en polvo antes que en manos de un buitre. Había en su voz una autoridad y una fiereza que llevaban 5 años dormidas. Fue una declaración de guerra, un acto de reafirmación de su identidad como dueño y protector de aquella tierra. Al verlo, María Teresa sintió una oleada de orgullo y supo que su decisión de quedarse había sido la correcta. Aquella noche, el cansancio era diferente. No era la extenuación vacía de la pena, sino el agotamiento satisfactorio de la lucha. Se sentaron en la galería, sin necesidad de hablar, mientras el cielo se teñía de colores imposibles. El silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un puente. Habían enfrentado juntos a un enemigo externo, y esa batalla los había unido más que cualquier palabra. En la quietud del atardecer, Tomás se dio cuenta de que la presencia de María Teresa ya no le recordaba lo que había perdido, sino que le daba fuerzas para proteger lo que aún le quedaba. Y en ese momento supo que su corazón, seco y agrietado como sus campos, estaba empezando a sentir algo parecido a la lluvia. Decididos a encontrar una solución, pasaron la noche siguiente revisando los viejos documentos de la finca en el despacho. Entre escrituras polvorientas y libros de contabilidad olvidados, María Teresa encontró un legajo de papeles atado con una cinta descolorida. Dentro había un mapa topográfico de la propiedad, dibujado a mano por el abuelo de Tomás. Estaba lleno de anotaciones casi ilegibles, pero una de ellas llamó la atención. Señalaba un punto en el lindero norte de la finca, un lugar rocoso y aparentemente yermo, con una sola palabra escrita junto a una cruz: aljibe. Era una palabra casi olvidada, que se refería a los antiguos depósitos de agua subterráneos construidos por los moros siglos atrás. Nadie recordaba su existencia, pero si el mapa era correcto, bajo sus pies podría haber una reserva de agua capaz de salvarlos. La esperanza que nació con el hallazgo del mapa era tan frágil como una telaraña al amanecer. Durante la cena apenas hablaron, pero el aire entre ellos vibraba con una nueva energía. La posibilidad de encontrar agua era más que una solución a la sequía. Era un símbolo. Era la prueba de que aquella tierra que parecía condenada a morir de sed aún guardaba secretos, promesas de vida ocultas bajo la superficie. Para Tomás representaba la oportunidad de redimirse ante el legado de sus antepasados, de demostrar que no era solo el guardián de una tumba, sino que aún podía ser el custodio de un futuro. Para María Teresa era la confirmación de que su presencia allí no era una casualidad del destino, sino que tenía un propósito, una misión que iba más allá de encontrar refugio para su propio corazón herido. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, partieron hacia el lindero norte.
El camino era arduo, una senda de cabras que serpentraba entre rocas y matorrales espinosos. El sol, aún bajo en el horizonte, ya calentaba con una fuerza implacable. Caminaban en silencio, concentrados en el esfuerzo físico, pero esa travesía compartida era una conversación en sí misma. Él iba adelante, abriendo paso con un machete, y ella le seguía, observando cómo sus hombros, que antes parecían vencidos por el peso del mundo, ahora se movían con una determinación renovada. Cada paso que daban juntos sobre aquella tierra reseca era un paso que los alejaba de la soledad y los acercaba a una complicidad que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Llegaron al lugar señalado en el mapa al mediodía. La decepción fue como un golpe en el estómago. No había nada más que un amontonamiento de grandes piedras y una maraña de zarzas y arbustos secos. Era un paraje desolado, idéntico a cualquier otro de aquella zona yerma de la finca. La esperanza que los había impulsado durante la mañana se desvaneció, dejando tras de sí un silencio pesado y amargo. María Teresa se sentó sobre una roca, con el rostro oculto entre las manos, sintiendo cómo el peso del fracaso se sumaba al de la fatiga. Tomás permaneció de pie, con la mirada perdida en el horizonte, y por un instante ella temió ver regresar a su rostro la vieja máscara de resignación y derrota. Pero algo había cambiado en él de forma irreversible. El hombre que se habría rendido semanas atrás ya no existía. Miró el mapa, luego el terreno, y una chispa de obstinación se encendió en sus ojos. Recordó vagamente a su abuelo, un hombretón de manos como palas, hablando con reverencia de la sabiduría de los antiguos, de cómo sabían leer la tierra y encontrar agua donde nadie más la veía. Aquel recuerdo, sepultado bajo años de dolor, emergió con una fuerza inesperada. No era solo una cuestión de encontrar agua, se había convertido en una cuestión de honor, una deuda con la memoria de los hombres que habían trabajado aquella tierra antes que él. Se negó a aceptar que el último secreto de la desolada fuera una simple leyenda. Con un gruñido que era mitad frustración y mitad desafío, Tomás empezó a arrancar las zarzas con sus propias manos, sin importarle los arañazos. Al verlo, María Teresa se levantó. Su propia decepción se transformó en admiración ante aquella muestra de pura fuerza de voluntad. Sin decir palabra, se unió a él, apartando las ramas más pequeñas, despejando el terreno piedra a piedra. Trabajaron durante horas bajo un sol abrasador, en un silencio roto solo por el sonido de su respiración agitada y el roce de las piedras. En un momento, al intentar mover una roca más grande, sus manos se rozaron. Fue un contacto fugaz, cubierto de polvo y sudor, pero ambos sintieron una sacudida eléctrica que los obligó a apartar la mirada, con los corazones latiendo desbocados por algo más que el esfuerzo. Fue entonces cuando la azada de Tomás golpeó algo que no sonó a roca maciza. Produjo un eco hueco, un sonido que prometía un vacío debajo. Se arrodillaron juntos y apartando la tierra con frenesí, descubrieron una gran losa de piedra, perfectamente plana y cubierta de musgo seco. En su centro, apenas visible, había un grabado tosco, una espiral que parecía un antiguo símbolo de agua. Era la entrada. La emoción era tan intensa que les cortó la respiración. No se trataba solo de una solución a sus problemas, sino del descubrimiento de un tesoro, un vínculo tangible con el pasado más remoto de aquella tierra, un secreto que había esperado pacientemente durante siglos a que alguien con la suficiente desesperación y fe lo encontrara. Mover la losa requirió de todas sus fuerzas combinadas. Palmo a palmo, con el crujido de la piedra protestando tras un largo sueño, lograron deslizarla lo suficiente para abrir un hueco oscuro y rectangular. Un soplo de aire frío y húmedo, con un intenso olor a tierra mojada y a tiempo estancado, surgió de las profundidades. Tomás encendió un candil y lo bajó con una cuerda. La pequeña llama se reflejó en una superficie oscura y quieta, muy abajo. Era agua, no un torrente, pero sí una reserva profunda, tranquila, protegida de la evaporación del sol. La visión de aquel reflejo tembloroso en la oscuridad fue más elocuente que cualquier palabra.
era la vida, esperando en silencio en las entrañas de la tierra muerta. No hubo gritos de alegría ni abrazos. La magnitud del momento era demasiado grande para una celebración ruidosa. Se quedaron allí, arrodillados al borde del aljibe, mirando la oscuridad, sintiendo el aire fresco que emanaba de él. Tomás se pasó una mano por la cara, y María Teresa no supo si lo que limpiaba era sudor o lágrimas. Él la miró, y en sus ojos había una gratitud tan profunda, tan abrumadora, que la hizo estremecerse. En esa mirada, ella entendió que ya no era la hermana de Elena, la refugiada de Madrid, sino una parte fundamental de la desolada. Habían salvado la finca juntos y ese acto los había unido con un lazo más fuerte que la sangre o las promesas. La noticia del hallazgo del aljibe se extendió por la finca como un reguero de pólvora. La moral de los jornaleros, que estaba por los suelos, se disparó. El sonido del trabajo volvió a llenar los campos, esta vez no con la resignación de quien cumple una condena, sino con el vigor de la esperanza. Se organizaron cuadrillas para construir los canales que llevaran el agua a los campos más sedientos. La desolada, que había sido un lugar de silencios y sombras, empezó a bullir de actividad y de conversaciones animadas. La vida regresaba a la hacienda y todos sabían, aunque lo dijeran en susurros, que el milagro no había venido del cielo, sino de la tenacidad de su patrón y de la mujer forastera que había llegado en el momento justo. Sin embargo, el éxito avivó las llamas de la maledición en el pueblo. Lo que antes eran simples cuchicheos sobre una situación indecorosa se convirtieron en rumores malintencionados. Se decía que la mujer de ciudad había embrujado a Tomás, que lo manejaba a su antojo para quedarse con la propiedad. La veían como una advenediza, una usurpadora, que no solo ocupaba el lugar de la difunta Elena en la casa, sino que ahora también se inmiscuía en los asuntos de la tierra. El padre Miguel, presionado por las beatas del pueblo, volvió a visitar la finca, esta vez con una advertencia mucho más directa sobre el escándalo y el pecado de vivir bajo el mismo techo sin los lazos del matrimonio. Un día, en el mercado del pueblo, María Teresa escuchó sin querer a dos mujeres que hablaban de ella. La llamaron la madrileña, una oportunista que se aprovechaba del dolor de un buen hombre. Dijeron que intentaba imitar a su hermana, pero que nunca tendría su bondad ni su decencia. Cada palabra fue como una aguja clavándose en su corazón. Toda la seguridad que había ganado luchando por la finca se desmoronó, y la vieja culpa, la sensación de ser una impostora, regresó con una fuerza devastadora. Volvió a la hacienda en silencio, con el alma encogida, y se encerró en su habitación, sintiendo de nuevo el peso de ser una extraña en un mundo que la rechazaba. Tomás notó su ausencia en la cena y la buscó. La encontró en el jardín, junto a los rosales de Elena, que gracias a sus cuidados habían empezado a dar sus primeras flores. Estaba de espaldas a él, con los hombros caídos, en una postura que le recordó dolorosamente a la mujer que había llegado a su puerta semanas atrás, rota y desesperada. Se acercó a ella con una cautela que nunca antes había tenido, temeroso de decir algo equivocado. El silencio entre ellos estaba cargado de la tensión del pueblo, de los juicios de un mundo que no entendía ni quería entender la naturaleza de su vínculo. Él no le preguntó qué le pasaba. En su lugar, se detuvo a su lado y, mirando las rosas, comenzó a hablar con voz suave. Le contó que Elena siempre había dicho que las rosas eran como las personas. Algunas necesitaban cuidados constantes y un invernadero para sobrevivir, mientras que otras, las más fuertes, eran capaces de florecer entre las rocas, a pesar del viento y la sequía. Y luego, mirándola a los ojos, añadió: «Ella siempre decía que tú eras de las segundas, María Teresa, que tenías la fuerza de un rosal silvestre». Con esas simples palabras, no solo la defendió de las críticas, sino que validó su naturaleza, su carácter, enmarcando su fortaleza no como una amenaza, sino como una virtud que su propia hermana había admirado. Aquella conversación en el jardín fue un bálsamo para el alma herida de María Teresa. Le dio la fuerza para ignorar los murmullos y para reafirmar su lugar en la desolada.
La revelación de que Elena la veía de esa manera, de que conocía su verdadera esencia, disipó gran parte de la culpa que la atormentaba. Ya no se sentía como si estuviera traicionando su memoria, sino que, de alguna manera, estuviera cumpliendo un deseo no expresado de su hermana: ser fuerte, sobrevivir y ayudar a que la vida floreciera en aquel lugar. La lealtad a Elena se transformó. Ya no era una cadena que la ataba al pasado, sino un legado que la impulsaba hacia el futuro. Con la crisis del agua resuelta, surgió un nuevo problema: la falta de fondos para comprar las semillas y las herramientas necesarias para la nueva siembra. La lucha por la supervivencia de la desolada no había terminado. Se vieron obligados a sumergirse de nuevo en las finanzas de la familia, buscando cualquier activo que pudieran vender, cualquier recurso olvidado. Fue durante esta búsqueda desesperada que Tomás se enfrentó a algo que había evitado durante 5 años: el baúl personal de Elena, que guardaba en el fondo de su armario, cerrado con una pequeña llave, que él llevaba siempre consigo, como una penitencia. Abrirlo juntos fue un acto de una intimidad sobrecogedora. El olor a lavanda y a recuerdos llenó la habitación. Dentro, entre pañuelos bordados y algunos libros, encontraron una pequeña caja de madera de olivo. Tomás la reconoció de inmediato: era el joyero de su esposa. Con manos temblorosas lo abrió. Pero dentro no había joyas, sino un fajo de cartas, atados con una cinta de seda azul. Eran cartas que Elena le había escrito a María Teresa, misivas llenas de confidencias, de sueños y de miedos, que por alguna razón nunca habían sido enviadas. La caligrafía, al principio firme y elegante, se volvía más temblorosa en las últimas. María Teresa tomó las cartas con una reverencia casi religiosa. Empezó a leerlas en voz alta, y con cada palabra la imagen de su hermana se volvió más vívida, más compleja y más humana que el recuerdo idealizado que ambos guardaban. Elena hablaba de su soledad en el campo, de su amor profundo por Tomás, pero también de su temor a que él la viera como una figura frágil a la que proteger. Hablaba de su hermana con una mezcla de envidia y admiración, deseando para ella una vida de libertad que ella misma sentía que no podía alcanzar. Las cartas eran un retrato íntimo y honesto de la mujer que ambos habían amado y perdido. La última carta era diferente. Estaba escrita con una letra casi ilegible, pocos días antes de que la fiebre se la llevara. Era una confesión y una súplica. Elena revelaba que sabía que su salud era delicada desde hacía tiempo, y que su mayor terror no era morir, sino lo que su muerte le haría a Tomás. «Lo conozco», escribía, «se enterrará en vida conmigo, se convertirá en una sombra en su propia casa». Y entonces, dirigiéndose directamente a su hermana, como si supiera que algún día leería esas líneas, le suplicaba: «Si el destino te lleva alguna vez de vuelta a él, te lo ruego, no dejes que lo haga. Sacúdelo, grítale, oblígalo a vivir. No permitas que mi amor se convierta en su tumba. Él merece volver a ser feliz, aunque no sea conmigo». La carta cayó de las manos de María Teresa, y en el silencio absoluto de la habitación, ambos supieron que acababan de recibir la bendición más dolorosa y liberadora que jamás podrían haber imaginado. El silencio que dejó la última carta de Elena fue más profundo y pesado que cualquier otro que la desolada hubiera conocido. No era el silencio del luto, sino el de la revelación, una quietud abrumadora que lo cambiaba todo y no resolvía nada. Se quedaron allí, en la penumbra de la habitación, con el olor a lavanda y a verdad flotando en el aire, sin atreverse a mirarse. La bendición póstuma de Elena era también una carga inmensa, una responsabilidad que ninguno de los dos sabía cómo asumir. Las palabras de la muerta los habían liberado de la culpa, pero los habían encadenados a una nueva e incierta obligación, la de ser felices. Y para dos almas tan acostumbradas al dolor, la felicidad era un territorio mucho más aterrador que la pena. Los días que siguieron fueron un ejercicio de extraña y torpe evasión.
La intimidad forzada por la lectura de las cartas había creado entre ellos una conexión tan intensa que ahora les resultaba insoportable. Se movían por la casa con una conciencia casi dolorosa de la presencia del otro, evitando los pasillos, alterando sus rutinas para no coincidir. Tomás se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, pero esta vez no era para escapar de los fantasmas, sino para huir de la posibilidad de un futuro. María Teresa, por su parte, se sentía perdida, como si la última voluntad de su hermana le hubiera entregado un mapa para un tesoro que no se sentía digna de buscar, y mucho menos de encontrar. La realidad, sin embargo, no entendía de tormentos del corazón. Una mañana, el cartero trajo una carta del Banco de Badajoz. Era un ultimátum, un aviso final y lacónico que les informaba de que si no saldaban una parte significativa de la deuda en las siguientes semanas, la propiedad saldría a subasta. La amenaza que había sido un murmullo lejano se convirtió en un grito ensordecedor. El tiempo se les había acabado. El descubrimiento del aljibe les había dado esperanza, pero la esperanza no pagaba las deudas. La desolada, el lugar por el que tanto habían luchado, estaba a punto de serles arrebatada, no por la sequía, sino por los errores y el abandono del pasado. María Teresa vio cómo Tomás leía la carta. Observó cómo su rostro, que había empezado a mostrar atisbos de vida, se convertía de nuevo en una máscara de piedra. Vio cómo sus hombros se encorvaban bajo un peso que ella creía haberle ayudado a aligerar. Y en ese instante, una oleada de ira, pura y visceral, la recorrió. No era una ira contra el banco, ni contra el destino, era una ira contra él. Contra ese hombre que incluso con el permiso explícito de su esposa muerta, parecía dispuesto a rendirse, a dejar que todo por lo que habían luchado se convirtiera en polvo. Sintió que la súplica de Elena desde la tumba había sido en vano, y la frustración la ahogaba. Lo encontró en el lindero del campo de trigo, el que más había sufrido la sequía, mirando las espigas raquíticas y la tierra agrietada como si estuviera contemplando su propia tumba. No esperó, se acercó a él, con el corazón martillándole en el pecho, y las palabras brotaron de ella como un torrente contenido durante demasiado tiempo. No le gritó, su voz era un siseo bajo y tembloroso, cargado de un dolor que ya no era solo suyo. Le preguntó si eso era todo, si después de encontrar el agua, después de leer las cartas de Elena, su única respuesta iba a ser quedarse allí parado esperando el final. Lo acusó de no amar a Elena, sino de adorar su recuerdo, de haber convertido su memoria en un mausoleo donde él se había enterrado en vida. Cada palabra era un golpe. Le dijo que su luto no era lealtad, sino egoísmo, un egoísmo que le había permitido esconderse del mundo, de la vida y de cualquier sentimiento que no fuera la autocompasión. Le espetó que Elena no le había pedido que muriera con ella, sino que viviera por los dos, y que él, con su obstinada devoción a la tristeza, estaba traicionando su último y más importante deseo. Estaba matando la desolada, el lugar que ella había amado, y estaba matando la única oportunidad que ambos tenían de cumplir la promesa que ella les había encomendado desde el más allá. El aire vibraba entre ellos, cargado con la electricidad de 5 años de silencio, rompido en un instante. Tomás la escuchó sin moverse, recibiendo cada acusación como si fueran latigazos. Cuando ella terminó, jadeando, con tecas de rabia y desesperación corriendo por sus mejillas polvorientas, él no se defendió. Levantó la vista del suelo y la miró, y por primera vez María Teresa vio más allá de la pena. Vio un miedo tan profundo, tan desnudo y tan antiguo que la dejó sin aliento. Y entonces, con la voz rota, él confesó. Confesó que ella tenía razón, que se había escondido tras el luto porque era más fácil que enfrentar la vida. Pero la verdad era aún más terrible, más vergonzosa. Su miedo ya no era traicionar a Elena, su miedo era volver a amar y volver a perder. Le confesó que desde que ella había llegado, había empezado a sentir de nuevo.
un atisbo de esperanza al verla cuidar el jardín, una punzada de orgullo al verla enfrentarse a don Vicente, una calidez desconocida al sentir sus manos curando su herida. Y esos sentimientos lo aterrorizaban, porque la vida ya le había demostrado de la forma más cruel que todo lo que amaba le era arrebatado. Y no creía tener fuerzas para sobrevivir a una segunda pérdida. Prefería la seguridad anestesiante del dolor conocido que el riesgo insoportable de una nueva felicidad que pudiera serle arrancada de nuevo. Era la confesión de un hombre que no temía a la muerte, sino a la vida. Su vulnerabilidad la desarmó completamente. La rabia se disipó, dejando en su lugar una compasión inmensa y dolorosa. Vio ante ella no al dueño de la desolada, no al viudo eterno, sino a un hombre aterrorizado, un niño asustado en el cuerpo de un hombre fuerte. Se dio cuenta de que su lucha no era contra el fantasma de Elena, sino contra el fantasma de su propia felicidad perdida. Y entendió que la súplica de su hermana no era solo para que él viviera, sino para que alguien tuviera el valor de enseñarle cómo hacerlo de nuevo, cómo arriesgarse a pesar del miedo. Dio un paso hacia él, acortando la distancia que lo separaba en mitad de aquel campo desolado. Con una delicadeza infinita, levantó una mano y le secó una lágrima solitaria que recorría el surco de su mejilla. Le dijo, con la voz ahora suave, que Elena no le había pedido que fuera invulnerable, sino que fuera valiente, y que la verdadera valentía no era no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Le dijo que ella también tenía miedo, miedo de no estar a la altura, miedo de ocupar un lugar que no le correspondía, miedo de que su propio corazón roto nunca sanara del todo, pero que estaba dispuesta a correr el riesgo. Y entonces, en un gesto que selló un pacto más profundo que cualquier palabra, ella tomó su mano. La mano grande, callosa y sucia de tierra de él, y la entrelazó con la suya. No fue un gesto romántico, sino un ancla, un acto de solidaridad entre dos náufragos que acababan de encontrar una tabla a la que aferrarse en mitad de la tormenta. Se quedaron así, en silencio, bajo el sol implacable, sintiendo el latido del otro a través de sus pieles. El mundo a su alrededor no había cambiado, la deuda seguía ahí, la tierra seguía seca, el pueblo seguía murmurando. Pero entre ellos, en ese instante, todo se había transformado. La confesión de Tomás no fue una rendición, sino una liberación. Al ponerle nombre a su miedo, le había quitado gran parte de su poder. Y al sentir la mano de María Teresa en la suya, entendió que ya no tenía que enfrentarlo solo. El amor, se dio cuenta, no era una amenaza de futura pérdida, sino la única fuerza capaz de hacer que la vida mereciera la pena a pesar de su fragilidad. El amor por Elena le había dado los años más felices de su vida. Quizás, solo quizás, el amor que empezaba a sentir por María Teresa podría darle la fuerza para construir los que le quedaban. La decisión se forjó en ese silencio compartido. No era una decisión sobre la finca, sino sobre ellos mismos. Era la elección de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. De honrar a los muertos no con una devoción estéril a la pena, sino con una apuesta valiente por la vida. Tomás apretó la mano de María Teresa, un gesto que era a la vez una promesa y una petición de ayuda. La miró a los ojos y en su mirada ya no había solo el reflejo del pasado, sino el destello de un futuro incierto, aterrador, pero posible. Con la voz aún ronca por la emoción, pero con una firmeza que María Teresa no le había oído nunca, Tomás pronunció dos únicas palabras que lo cambiaron todo. No fueron palabras de amor ni de arrepentimiento, fueron las palabras de un hombre que había decidido volver a luchar. Mirando no a la tierra muerta, sino a los ojos de la mujer que tenía a su lado, dijo: «Lo venderemos». Se refería al único bien de valor que les quedaba, algo que había considerado intocable, el medallón de oro de su abuela, la última joya de la familia que Elena se había negado a vender incluso en los peores momentos. Era un sacrificio inmenso, la renuncia a una parte de su linaje, de su historia, pero en ese momento significaba mucho más.
Era la prueba definitiva de que estaba dispuesto a soltar el pasado para poder aferrarse al futuro. Al ofrecer desprenderse de la última reliquia familiar, estaba demostrando que su mayor tesoro ya no eran los recuerdos, sino la mujer que sostenía su mano. Estaba eligiendo la vida, con todas sus incertidumbres y riesgos, por encima del peso muerto del honor y la tradición. María Teresa comprendió la magnitud de su ofrecimiento. Sabía lo que ese medallón significaba para él, para la memoria de su familia. Y al ver la determinación en sus ojos, supo que habían cruzado un punto de no retorno. La confesión en el campo no había sido solo un desahogo emocional, sino el nacimiento de una nueva alianza, forjada no en la pena compartida, sino en una esperanza mutua y desesperada. Se alejaron de aquel campo de trigo no como dos personas rotas que se consolaban mutuamente, sino como dos soldados que, tras la batalla más dura, habían decidido seguir luchando juntos. El camino de vuelta a la casa lo hicieron en silencio, pero sus manos seguían unidas, un lazo invisible y poderoso que los protegía del mundo exterior y de sus propios fantasmas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, y por primera vez en 5 años, el atardecer en la desolada no parecía un final, sino una promesa. Aquella noche, la casa ya no se sentía como un mausoleo. El aire parecía más ligero, respirable. Se sentaron a cenar en la cocina, cerca del calor del hogar, como dos personas normales compartiendo una comida sencilla. No hablaron de la deuda, ni del medallón, ni de las cartas de Elena. Hablaron de cosas pequeñas, del tiempo, de la necesidad de reparar el techo del granero, de la posibilidad de plantar un tipo diferente de olivo más resistente a la sequía. Hablaron del futuro. Y en esa conversación mundana y práctica, ambos encontraron una paz y una normalidad que creían perdidas para siempre. El clímax de su historia no había sido un estallido de pasión, sino una confesión silenciosa y un pacto sellado con una mano temblorosa en mitad de un campo moribundo. El viaje a Bajós se hizo en un silencio solemne, casi fúnebre. Tomás llevaba el medallón de su abuela en el bolsillo interior de la chaqueta, y su peso parecía aumentar con cada kilómetro que los alejaba de la finca. No era el valor del oro lo que le oprimía el pecho, sino el peso de la historia que estaba a punto de entregar. María Teresa, sentada a su lado, no intentó romper el silencio. Entendía que aquel viaje no era una celebración de una nueva estrategia, sino el entierro de una parte del pasado, un sacrificio necesario para que el futuro tuviera la oportunidad de nacer. Observaba el paisaje reseco pasar por la ventanilla, y por primera vez no lo veía como una amenaza, sino como un lienzo en blanco sobre el que quizás podrían empezar a pintar de nuevo, si es que tenían el valor suficiente para hacerlo. La venta fue rápida, impersonal. Un anticuario de la ciudad, un hombre de ojos pequeños y manos expertas, examinó la pieza con una lupa, tasó su valor sin una pizca de emoción y contó los billetes sobre el mostrador de caoba. Al salir de la tienda, con el dinero en un sobre abultado, no sintieron la euforia de la victoria, sino el vacío de la renuncia. De regreso a la desolada, Elvira los recibió en la puerta. No hizo preguntas. Con la sabiduría que le daban los años, supo leer en sus rostros todo lo que había sucedido. Vio el sacrificio en la mirada de Tomás y la determinación silenciosa en la de María Teresa, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, preparó una cena caliente y sustanciosa, un pequeño acto de amor y de fe en el nuevo rumbo que la casa parecía estar tomando. Al día siguiente, Tomás se presentó en el banco. El director, un hombre acostumbrado a tratar con la desesperación de los agricultores, lo recibió con una condescendencia mal disimulada, esperando otra súplica de prórroga. La sorpresa en su rostro, cuando Tomás depositó sobre la mesa la cantidad exacta para saldar la deuda más apremiante, fue casi cómica. Aquel gesto, aquel acto de solvencia inesperada, cambió las reglas del juego. Ya no era el viudo arruinado, al borde del abismo, sino un propietario que luchaba por lo suyo. Al salir del banco, con el recibo en el bolsillo, Tomás sintió que se había quitado de encima un peso mucho mayor que el del dinero. Se había quitado el peso de la derrota, la humillación de la rendición que había estado a punto de aceptar.
Con la amenaza de la subasta disipada, la primera gran decisión que tomaron no tuvo que ver con la tierra, sino con la casa. Una mañana, tras el desayuno, se detuvieron juntos frente a la puerta cerrada de la habitación de Elena. Llevaba 5 años siendo un santuario intocable, un altar al dolor. Ahora se había convertido en un obstáculo, en el último bastión de un pasado que les impedía avanzar. Con una calma que sorprendió a ambos, Tomás sacó la llave de su bolsillo, la misma que había llevado como una penitencia, y la introdujo en la cerradura. El sonido del mecanismo al girar resonó en el pasillo silencioso como el primer trueno de una tormenta liberadora. Habían decidido, sin necesidad de palabras, que era hora de dejar entrar la luz. Pasaron el día entero en aquella habitación. No fue un expolio, sino un acto de amor y de orden. Abrieron las persianas de par en par, y el sol de la mañana inundó la estancia, revelando motas de polvo que danzaban en el aire como pequeños fantasmas liberados. Con una delicadeza infinita, guardaron la ropa de Elena en baúles con bolas de naftalina, no para esconderla, sino para preservarla. Limpiaron cada objeto, cada libro, cada recuerdo, transformando el dolor estancado en una memoria viva y ordenada. No buscaban borrar a Elena, sino cambiar su lugar. Querían que su recuerdo dejara de ser una presencia que los anclaba al pasado para convertirse en una estrella que los guiara, desde la distancia, hacia el futuro. El momento más difícil llegó con el retrato al óleo que presidía el gran salón. La mirada de Elena, dulce y melancólica, parecía juzgar cada uno de sus movimientos, cada una de sus conversaciones. Era el guardián silencioso de un luto que se negaba a morir. Tras una larga conversación, decidieron descolgarlo. No lo guardaron en el desván, lo llevaron al despacho de Tomás, un lugar más íntimo, más personal. Allí, Elena ya no sería la dueña ausente de la casa, sino una parte querida de la historia familiar, un recuerdo al que acudir en busca de inspiración, no de permiso. Al ver la pared vacía del salón, sintieron una extraña mezcla de vértigo y liberación. El espacio, por primera vez, parecía pertenecerles a ellos. Pero mientras la vida florecía tímidamente dentro de los muros de la desolada, el veneno crecía fuera. La noticia de que Tomás había saldado su deuda y había empezado a invertir en la finca corrió por el pueblo, y los rumores se volvieron más crueles. Ya no se hablaba de una situación indecorosa, sino de una conspiración. Se decía que la madrileña, con malas artes, había conseguido que Tomás vendiera las joyas de la familia para quedarse ella con todo. Don Vicente, furioso por haber perdido su oportunidad, se encargó de alimentar el fuego, describiendo a María Teresa como una cazafortunas sin escrúpulos. La pareja se convirtió en el blanco de todas las miradas de reojo, de todos los cuchicheos malintencionados en la plaza y a la salida de misa. El padre Miguel, sintiendo la presión de sus feligreses, hizo una última visita a la hacienda. Esta vez su tono no fue de consejo, sino de advertencia. Habló del escándalo, del alma en peligro de Tomás y de la obligación moral de expulsar a la mujer que, según el pueblo, lo estaba llevando a la perdición. Pero el hombre que lo escuchaba ya no era el viudo dócil y roto de meses atrás. Tomás lo dejó hablar y, cuando terminó, con una calma que desarmó al sacerdote, le respondió. No citó las Escrituras, le habló de la vida, de la crueldad de la pérdida y del milagro de encontrar una razón para levantarse cada mañana. Le dijo que María Teresa no era su pecado, sino su salvación, y que si Dios era tan justo como decían, entendería su decisión. Aquella confrontación, lejos de debilitarlos, los unió de una forma que ni ellos mismos esperaban. Se habían convertido en una isla, un pequeño bastión de 2 personas contra el juicio del mundo. Esa noche, sentados en la galería, observaron en silencio cómo las nubes de tormenta, las primeras del otoño, se acumulaban en el horizonte. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas y pesadas sobre el tejado, no corrieron a refugiarse. Se quedaron allí, dejando que el olor a tierra mojada lo impregnara todo. Aquella lluvia no era solo agua para los campos sedientos. Era una limpieza, un bautismo para sus almas cansadas. Era la promesa de que, después de la sequía más larga, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso. Y la vida se abrió paso. Con el dinero restante y el agua del aljibe, la desolada comenzó su lenta resurrección.
Los campos, que habían sido un páramo de polvo y grietas, se tiñeron de un verde tímido pero obstinado. El sonido del martillo sobre el yunque volvió a escucharse en la herrería y el murmullo de los jornaleros, ahora optimistas, sustituyó al silencio opresivo de antes. La hacienda dejó de ser un reflejo del alma rota de su dueño para convertirse en el símbolo de su renacimiento. Cada surco arado, cada muro reparado era una declaración de intenciones, un testimonio de que habían elegido la vida por encima de la muerte, la esperanza por encima de la resignación. Su relación floreció al ritmo lento y seguro de la tierra. No hubo grandes declaraciones ni gestos apasionados. Su amor se construyó en los pequeños detalles del día a día, en la forma en que ella le pasaba una taza de café sin necesidad de que él la pidiera, en cómo él le sujetaba una rama para que ella pudiera alcanzar las aceitunas más altas, en las sonrisas cómplices que compartían sobre los libros de cuentas. Era un amor adulto, forjado en la adversidad y cimentado en un profundo respeto por las cicatrices del otro. No buscaban borrar su pasado, sino integrarlo en un presente que, por primera vez, se sentía sólido y real bajo sus pies. Un mediodía, mientras trabajaban juntos en el jardín, junto a los rosales de Elena que ahora florecían con una fuerza espectacular, Tomás se detuvo. Con las manos sucias de tierra y la mirada serena, se volvió hacia ella. No se arrodilló, no le ofreció un anillo. Simplemente, con la honestidad brutal y sencilla que lo caracterizaba, le preguntó si quería casarse con él. No se lo pidió para callar los rumores del pueblo, ni para cumplir con las convenciones. Se lo pidió porque no concebía un solo día más en aquella tierra, en aquella casa, sin ella a su lado. Se lo pidió porque ella no había ocupado el lugar de Elena, sino que había creado el suyo propio, un espacio que solo ella podía llenar. La boda fue tan discreta como su amor. Se celebró en la pequeña capilla de la hacienda, una mañana de domingo con la única presencia de Elvira, que lloraba en silencio de pura felicidad, y un puñado de los jornaleros más leales. No hubo grandes fastos ni invitados del pueblo. Fue un acto íntimo, una declaración privada de un compromiso público. Mientras el viejo sacerdote, un hombre más comprensible que el padre Miguel, los declaraba marido y mujer, se miraron a los ojos y supieron que habían cerrado el círculo. No era un final feliz de cuentos de hadas, sino el comienzo arduo y esperanzador de una vida real, una vida que ellos mismos habían rescatado de las cenizas. Pasó un año. La desolada era ahora un hervidero de prosperidad. Los olivos bien regados prometían una cosecha récord y en los campos donde antes solo crecía la maleza, el trigo se mecía alto y dorado bajo el sol. La casa, antes oscura y silenciosa, estaba llena de luz y de las risas de los hijos de los jornaleros que jugaban en el patio. Una tarde, Tomás y María Teresa estaban sentados en la galería, la misma desde la que tantas veces habían contemplado la desolación. Él tomó la mano de ella y señaló una cicatriz casi invisible en su palma, la que se hizo reparando la cerca el día que ella la curó. Fue un recuerdo silencioso de lo lejos que habían llegado. No habían olvidado a Elena. Su retrato seguía en el despacho, y a menudo hablaban de ella, no con dolor, sino con el cariño sereno con el que se habla de un ser querido que sigue formando parte de la familia. Habían aprendido que el amor no se divide, se multiplica, que un nuevo amor no borra el anterior, sino que se construye sobre sus cimientos, honrando la memoria de lo que fue y celebrando el milagro de lo que es. Habían transformado el luto en legado y la ausencia en una presencia inspiradora. La desolada ya no era la tumba de un amor perdido, sino la cuna de uno nuevo, más sabio y quizás por ello más fuerte. La historia de Tomás y María Teresa se convirtió en una leyenda silenciosa en la comarca, una historia que demostraba que el tiempo puede llevarse a quienes amamos, pero nunca la capacidad de amar de nuevo. Porque un corazón que ha conocido la verdadera pérdida es el único que puede entender el milagro de una segunda oportunidad. Y la tierra, como las personas, siempre guarda una promesa de vida bajo la superficie más agrietada, esperando a que alguien tenga el coraje de cavar hasta encontrarla.
Si crees que la memoria de los que se fueron debe ser una raíz que nos sostiene y no una jaula que nos aprisiona, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre historias reales que merecen ser contadas. Y si este viaje a la desolada te ha conmovido, comenta aquí debajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. Y así fue como la historia de Tomás y María Teresa dejó de ser un escándalo para convertirse en una leyenda susurrada en los atardeceres de Extremadura. No era un cuento de amor apasionado y arrebatado, de esos que se cantan en los romances de ciego. Era algo mucho más profundo y verdadero, la crónica de una reconstrucción. El relato de cómo dos almas, rotas por motivos diferentes, encontraron en los escombros del otro el material necesario para volver a edificar, no solo una casa, sino una vida. Su amor no fue un fuego que consumía, sino el lento y paciente trabajo del alfarero, que, con manos firmes y llenas de ternura, moldea el barro hasta darle una nueva forma, una nueva utilidad, una nueva belleza, sin olvidar nunca la tierra de la que procede. El legado que dejaron no se midió en hectáreas ni en cabezas de ganado, aunque la desolada floreció como nunca antes lo había hecho. Su verdadera herencia fue una lección silenciosa, sembrada en el corazón de quienes los conocieron y de las generaciones que vinieron. La lección de que el amor que llega después del luto no es una traición ni un reemplazo. Es, en realidad, el acto de lealtad más grande que se puede ofrecer a quien se ha ido. La promesa de que la vida que ellos amaron no se detendrá, de que la semilla de felicidad que un día plantaron seguirá dando frutos aunque sea en un jardín cuidado por otras manos. Demostraron que un corazón tiene una capacidad infinita para expandirse, para hacer cita a un nuevo amor, sin desalojar al que siempre vivirá en el recuerdo. La verdadera cura para sus heridas no vino de un milagro ni de un perdón divino, sino del trabajo diario y honesto. Vino de la tierra. Cada vez que hundían las manos en el suelo para plantar una nueva semilla, estaban enterrando un poco de su dolor. Cada gota de sudor que caía de sus frentes para regar los campos era una lágrima del pasado que se transformaba en alimento para el futuro. El ciclo de las estaciones se convirtió en su propio ciclo vital. La paciencia del invierno, la promesa de la primavera, la plenitud del verano y la recompensa del otoño. La desolada les enseñó que todo lo que está roto puede ser reparado, que todo lo que parece muerto puede volver a nacer si se le da tiempo, cuidado y, sobre todo, una razón para hacerlo. El recuerdo de Elena nunca se desvaneció, pero cambió de lugar. Dejó de ser el fantasma que habitaba en las sombras de la casa para convertirse en el ángel guardián del jardín. Tomás y María Teresa aprendieron a hablar de ella con una naturalidad que al principio parecía imposible. Le contaban, como si pudiera oírlos, los progresos de la finca, las primeras flores de los rosales que ella había plantado, las risas que ahora volvían a resonar en los pasillos. No la borraron de su historia, sino que la integraron como el primer capítulo fundamental, el que dio sentido a todos los que vinieron después. Honrarla ya no era llorar su ausencia, sino celebrar la vida que ella, con su última voluntad, les había regalado. Con el tiempo, incluso el pueblo, que tan duramente los había juzgado, tuvo que rendirse a la evidencia. El renacimiento de la desolada era un milagro visible, una prueba irrefutable de que allí no había pecado, sino trabajo, coraje y un amor tan sólido como los viejos muros de la hacienda. Las murmuraciones se convirtieron en un respeto silencioso. Las miradas de reojo se transformaron en saludos de cabeza. La gente empezó a entender que lo que habían construido Tomás y María Teresa no era una afrenta a la moral, sino un monumento a la capacidad humana de sobreponerse a la tragedia. Su historia se convirtió en un faro para otras almas en pena, un recordatorio de que incluso en la tierra más árida, la vida siempre encuentra la forma de abrirse paso.
Años después, un niño de ojos curiosos y manos pequeñas correteaba por el patio de la hacienda. Lo llamaron Julián. No era un sustituto del hijo perdido, sino la prueba viviente de que el futuro había llegado para quedarse. Tomás, con el cabello ya plateado en las sienes, le enseñaba los secretos de la tierra, el nombre de los árboles y el lenguaje del viento. Y María Teresa, cuya fortaleza se había dulcificado con la serenidad de la felicidad encontrada, lo observaba desde la galería con una sonrisa que abarcaba todo el amor del mundo. La desolada ya no era solo un hogar para dos almas reparadas, era el nido de una nueva familia, un lugar donde las raíces del pasado nutrían las ramas del porvenir. Tomás Ricardo nunca volvió a ser el hombre apasionado y despreocupado que fue con Elena. La pérdida lo había marcado para siempre, dándole una gravedad y una profundidad que nunca lo abandonarían. Pero tampoco era ya la sombra errante que había vagado por sus campos durante 5 años. Se había convertido en un hombre nuevo, un hombre hecho de la suma de sus amores y sus dolores. Un hombre que había aprendido que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en tener el valor de levantarse, aunque sea para construir una vida diferente a la que una vez soñó. Su felicidad no era ruidosa, sino serena, como la calma que sigue a la peor de las tormentas. Y María Teresa encontró en aquella tierra mucho más que un refugio. Encontró su lugar en el mundo. La joven, que había huido de Madrid avergonzada y derrotada, se había transformado en la dueña de su propio destino. Descubrió que su espíritu indomable, aquel que su hermana tanto había admirado, no era un defecto que debía ocultar, sino su mayor virtud. No fue la mujer que salvó a un hombre, sino la mujer que, al luchar por él y por su tierra, se encontró y se salvó a sí misma. Su amor por Tomás no fue una rendición, sino la elección más libre y valiente de su vida. La desolada, la propia hacienda, también completó su transformación. Su nombre, que durante años había sido una descripción literal de su estado, se convirtió en una ironía, en un recordatorio constante del punto de partida. Pasó de ser un mausoleo de recuerdos a un testimonio de resiliencia. Sus muros, sus campos, sus árboles, todo en ella contaba una historia. La historia de que nada está verdaderamente perdido mientras quede alguien dispuesto a luchar, a creer y a amar. Se convirtió en un símbolo no solo para la familia, sino para toda la comarca, el lugar donde la desolación había sido vencida. Una tarde de otoño, con el sol tiñendo de oro los campos de olivos, Tomás llevó al pequeño Julián al viejo olivo que Elena había considerado el alma de la finca. Sentado bajo sus ramas, le contó la historia de su primera esposa, no como un cuento triste, sino como la historia de una mujer valiente cuyo amor por aquella tierra seguía vivo en cada fruto y en cada hoja. Y luego le habló de su madre, María Teresa, la mujer que había llegado como una tormenta de verano y había traído consigo la lluvia que acabó con la sequía del alma. Le estaba entregando su legado, la historia completa, sin ocultar las cicatrices, porque sabía que son ellas las que nos hacen quienes somos. El tiempo siguió su curso inexorable. Elvira se despidió del mundo una mañana tranquila, en su cama, con una sonrisa en los labios, como quien se duerme después de haber visto cumplidos todos sus deseos. El mundo cambió, llegaron las guerras, los nuevos inventos, pero en la desolada el ritmo lo seguían marcando el sol y la lluvia. Tomás y María Teresa envejecieron juntos, sus cuerpos marcados por los años de trabajo, pero sus miradas unidas por el mismo lazo indestructible que se forjó en mitad de un campo moribundo. Su amor no necesitó de palabras, se comunicaba en el lenguaje silencioso de quienes han compartido una vida entera. La última imagen que la memoria colectiva guarda de ellos es la de dos ancianos sentados en la galería, al atardecer, con las manos entrelazadas. No miraban al pasado con nostalgia ni al futuro con inquietud, simplemente estaban allí, presentes, contemplando la tierra que habían salvado y que a su vez los había salvado a ellos.
Su silencio no era vacío, sino pleno. Estaba lleno de todas las batallas ganadas, de todas las lágrimas derramadas, de todas las risas compartidas. Era la paz de los que han cumplido su propósito, la serena satisfacción de haber construido algo hermoso y duradero sobre las ruinas de la desesperación. Porque hay historias que no se escriben en los libros, hay historias que se graban a fuego lento en el alma. Se leen en las arrugas de un rostro, en la solidez de un muro levantado piedra a piedra, en el sabor del vino de una cosecha que estuvo a punto de no existir. La historia de Tomás Ricardo y María Teresa es una de esas. Un relato que nos enseña que el corazón humano, al igual que la tierra reseca, posee una capacidad asombrosa para sanar, para volver a florecer, para demostrar que, después del invierno más crudo, la vida siempre, siempre se abre camino. La desolada les enseñó a ellos y a todos los que vinieron después una verdad tan antigua como la propia tierra, que las raíces más profundas y fuertes no son las que crecen en el suelo más fértil, sino aquellas que han tenido que luchar contra las rocas y la sequía para encontrar el agua que les permita seguir viviendo. Y que el amor más verdadero no es el que nunca sufre, sino el que sobrevive a la peor de las pérdidas para renacer, más sabio y más fuerte del otro lado del dolor. Si crees que las promesas hechas desde el corazón tienen el poder de trascender el tiempo y la muerte, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Y si este viaje te ha tocado el alma, deja en los comentarios la palabra promesa. Gracias por acompañarnos hasta el final.